Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra Parashá Hashavua, la porción de la semana. Bueno, hoy día he hecho esta grabación en un sistema que usé hace muchos años, que es el que me permite poner dos pantallas y todo eso. Lo que pasa es que hacer esto es un poco más de trajín de lo que hacía con Zoom. Con Zoom es fácil, abres Zoom y grabas y se acabó y ya tienes el video. Pero con esto es todo algo muy diferente, en fin, es bien complicado. Pero lo he hecho porque tristemente hubo la parashá que yo subí Vayhi. Y ustedes, como saben, yo estuve de vacaciones todo diciembre, mejor dicho noviembre. Entonces antes de irme hice todas las grabaciones para el noviembre para poder subir cada porción el fin de semana, los días viernes. Y la porción Vayhi, no sé qué pasó, que se quedó solamente en el título. A pesar que en mi computadora, cuando yo veía la grabación, sí veía que avanzaba las diapositivas. Entonces no sé qué ha pasado. Entonces ahora la porción que toca para el viernes primero, espero que lo veo bien, lo voy a tener que subir y espero que se pueda subir bien. Así que la otra forma era asegurarme de que se va a ver y es grabar en este sistema. Así que nuevamente he empezado con este sistema que te permite poner toda la pantalla, volver a la cámara, tener dos pantallas, en fin. Así que bueno, así que espero que estén disfrutando, de verdad, porque estoy haciendo un esfuerzo porque hoy con esto de las clases que estamos haciendo los evangelios, la verdad, hermanos, ustedes no saben todo lo profundo y todo lo que hemos encontrado. Es increíble ver el evangelio, o sea, los evangelios sinópticos a la luz del judaísmo primitivo de Yeshua. Es otra cosa, es leer otro libro. Tristemente la gente no está muy interesada en lo que tiene que ver con judaísmo, pero se olvidan que Yeshua es nuestro rabí. Así que bueno, ustedes ya me conocen, soy la Morá Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. Así que hoy día nos toca, vamos a ver acá la cámara, Parashat Vayeshev. Y en esta clase yo le he llamado la túnica de contención, ¿ok? Porque este es el capítulo donde Yosef recibe la túnica porque su padre lo amaba, en fin. Así que, como siempre, entonces ahora sí ven, tenemos las dos pantallas y así puedo cambiar las diapositivas. Así que entonces vamos a empezar a ver como la siguiente. Espérense, que tengo que agarrar la práctica nuevamente de esto. Ok, entonces vamos a poner toda la pantalla para leerlo. Ok. A algunos les parece una historia sobre una túnica, una deslumbrante túnica de muchos colores, pero en realidad nunca se trató de la túnica. La túnica era simplemente un símbolo. Simbolizaba el amor, el odio y la envidia. Es curioso cómo un objeto inanimado puede generar tanta emoción y pasión, cómo puede desgarrar a una familia y llevarla al borde mismo del asesinato. Así que de verdad sabemos pues de que los hermanos le envidiaron a Joseph porque el padre le había dado, y eso lo tenemos, vamos a leer un poquito en Bereshit, Génesis 37, si no me equivoco. Sí, acá está, dice, vamos a leer en el verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Joseph era 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre, y Joseph informaba a su padre la mala fama de ellos. Esto es bien interesante porque vemos primeramente que él está con los hijos de las concubinas, no con los de la hermana de su madre, que es de Lea, ¿ok? Y también dice que informaba a su padre la mala fama de ellos. ¿La mala fama de quién? ¿De los hijos de las concubinas? Es bien, por eso la Torá tiene esto de que te hace preguntarte qué quieres decir. No te da la respuesta. Ok, dice así. Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos porque era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecieron y no le podían hablar pacíficamente. Y después vienen los sueños de Joseph y todo eso. Así que bueno, sabemos pues que a causa de esta
túnica, los hermanos lo aborrecían y no le podían hablar en shalom, ¿ok? Eso es lo que está tratando de decir, el verso, ¿no? Ok, seguimos ahora. Ok. Acá, como ustedes ya muchos conocen, ¿ok? Yosef es un simbolismo de Mashiach ben Yosef. Y aquí vamos a leer, por ejemplo, Mateo 27, que vamos a poner en las dos pantallas. Mateo 27, 17 al 19. Mateo, vamos a Mateo 17. Ay, acá está. Entonces dice 27. Acuérdense que estoy con acuérdense esta computadora mini, es un notebook en realidad, chiquita, que de verdad lo tengo lejos para poder que se pueda ver amplio en la cámara, si no, no se ve bien. Ok, 27, 17, 19, y dice lo siguiente. Dice así: estando ellos pues reunidos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, a quien queréis que os suelte, o a Yeshua, el que llama Mashiach? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Así que vemos entonces este caso también de los hermanos que le tenían envidia. Entonces, como Yeshua es una tipología de Mashiach ben Yosef, sus hermanos, muchos de sus hermanos, no todos, pues van a sentir lo mismo que sintieron por Joseph. Entonces, esto es lo que se trata, ¿ok? Así que vamos a ver la siguiente. Ok. Vamos a poner toda la pantalla. La túnica era llamativa, hacía que quien lo llevara pareciera real, como un soberano. Jacob le dio la túnica a Joseph porque lo amaba, pero ese símbolo rayado de favoritismo significaba muchas cosas para mucha gente. Sus hermanos odiaban la túnica y su implicación de sumisión y odiaban a Joseph. Y aunque lo negaran, no respetaban a su padre, que le dio la túnica a Joseph y decidió que solo él la llevara. Aunque ellos no lo vieran así, la traición de los hermanos no era solo hacia Joseph, sino también hacia su padre. Definitivamente eso es algo que nosotros tenemos que meditar. ¿Okay? Los hermanos, el odio que están de verdaderamente teniendo por su hermano, que ellos saben, tienen que haber sabido la historia, toda la historia de las hermanas, cómo le engañaron a Jacob, cómo le dieron a Lea en vez de a Raquel, cómo Raquel era la que Jacob amaba y Raquel le dio a Joseph, y por eso que pues Jacob decía que era hijo de su jefe, pero en realidad sabemos que lo amaba porque era hijo de Rachel, o sea, esa es la razón. Entonces los hermanos también tenían que entender la situación de la familia y tener más o menos de misericordia con el hermano y con el padre, sobre todo entender por qué el padre amaba a Joseph, ¿no? Entonces, pero bueno, tristemente los padres a veces cometemos el error de escoger un hijo más, o sea, de tener, o sea, preferir a un hijo que el otro, y eso sucede en todas las familias, o sea, porque la Biblia es la historia de las familias y realmente es así como el pasado es el presente, y esto pasa de verdaderamente, pues siempre, hermanos, ¿ok? Todas las historias siempre ha pasado. Entonces, vamos a leer aquí, le voy a poner la pantalla en el Bereshit 37.3. Vamos a leer de verdaderamente aquí porque yo he enseñado esto ya en muchos videos anteriores, pero vamos a leerlo primero en el español, ¿ok? Porque lo que leímos en antes, y para que ustedes vean y comparen que verdaderamente lo que significa es la diferencia, ¿no? Entonces el verso 3 nos dice en español que Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica con rayas de colores. ¿Ok? Eso es lo que dice el textual, y ustedes pueden ver todas las demás Biblias, a ver cómo lo han traducido. ¿Ok? Entonces dice así: Ve Israel, Ahab et Yosef. ¿Ok? Israel, ¿quién es? Jacob, ¿no? Amaba a José o a Joseph. Mikol Banav, o sea, sobre todo sus hermanos, o sea, de todos los hermanos, al que más amaba era Joseph. Eso lo dice literal. Entonces lo que dice aquí es Ki Ben Sekunim, porque era hijo de su vejez, Ju. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice ahí. Lo, la asa, lo, ¿y qué? Y eso, porque él era hijo de su vejez. Cuando dice Ju, lo, él era de él, el hijo de su vejez. Beasalo, y le hizo a él, aquí a Yosef, lo que está en rojo, Ketonet Pasim. ¿Ok? Esto es lo que nos han traducido como
túnica de colores. Así que vamos a ver qué significa realmente o qué tiene que ver este Ketonet Pasim, y así vamos a poder entender, porque siempre el hebreo nos ayuda pues a entender. Ok, en realidad lo que le dio a Joseph era una túnica de reyes y sacerdotes. Ok, porque la palabra Kutonet, que es para túnica, no solamente la encontramos al principio. Esto es increíble porque de verdad les recomiendo que vean mis estudios de Bereshit, para que ustedes vean de verdad, ahí está toda la explicación de esto, porque en Génesis 3:21, después del pecado de Adán y Eva, de Adán y Java, vemos que el Eterno le hizo, que dice, Hashem Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. A la palabra túnicas es kutonet, ¿ok? Pero hay una razón porque la que la hizo a ellos, ¿ok? Y entonces, por eso les recomiendo que vayan a los estudios de Génesis para que puedan entender todo esto. Y después tenemos en Nexo, en Shemot, ¿ok? 28:4, casualmente aquí cuando se habla de los Kohanim, de los Leviín, de los sacerdotes, dice así, 28:4. Y estas son las vestiduras que harán el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, ahí está, kutonet, túnica. El turbante, el cinturón, harán vestidura sagrada para tu hermano Aarón y para sus hijos para que me sirvan en el sacerdocio. O sea que aquí estamos hablando que en verdad es el sacerdocio, el sumo sacerdote, ¿no? Entonces acá usa la misma palabra, ¿ok? Kutonet. Así que vemos entonces que en realidad es una túnica para sacerdotes. Pero también la palabra paz, que es la kutonet pasim, acuérdense que vimos pasim está en plural, ¿ok? La palabra paz en realidad no significa de colores, amados hermanos. Significa una túnica de mangas largas que llega hasta las palmas y planta del pie. ¿Y qué cosa es la diferencia? Que eran unas túnicas reales, ¿ok? Estas son las túnicas con las que vestían los hijos de los reyes, ¿ok? O sea, de Israel mismo, ¿no? Ahí vamos a leer en 2 Samuel 13:18. 2 Samuel 13:18, vamos a poner aquí ya la doble cámara. 2 Samuel 13:18, donde dice... Y ella, se trata de Tamar, llevaba una túnica de amplias mangas. Ahí está, amplias mangas. Este es pasim, de amplias, la palabra que encontramos acá con Joseph, ¿ok? Y eso lo que dice así, pues las hijas del rey que eran virgen se vestían con tales túnicas, y su sirviente le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Bueno, toda esta historia trágica de la pobre Tamar y el hermano que la viola, y en fin, todo esto. Ok, entonces ya estamos viendo pues de que en realidad es una túnica real y sacerdotal, ¿ok? Así que en realidad los hermanos entendieron claramente eso, porque desde la antigüedad ha sido así, ¿ok? Los reyes, las personas de alto nivel, digamos, usaban unas vestiduras elegantes diferentes, ¿ok? Bordadas y qué sé yo, muy diferente a la vestidura común que usaba todo el mundo. Entonces, Joseph, o sea, al tener esta túnica, o mejor dicho, Jacob, al ponerle esta túnica a Joseph, lo está poniendo en un nivel superior a sus hermanos. Esa es la razón que los hermanos lo odiaron y lo envidiaron. Porque su padre, ellos podían, ok, está bien, el padre lo prefiere, pero al haberle hecho esto, le está dando superioridad sobre los hermanos. Y casualmente después vemos que él tiene estos sueños que realmente lo llevarían hasta el segundo de Faraón. Y un día sus hermanos tendrían que ver que realmente la superioridad de Joseph, porque el Eterno es el que estaba atrás de todo esto que le sucedió a Joseph. Y entonces, imagina, así que no solamente era favorecido por... del Padre, sino el mismo Abacadosh, el Padre Santo, nuestro Hashem, ¿ok? Así que bueno, vamos a leer ahora, dice así. Esto es una Agad Bereshit, es interesante en los comentarios para que ustedes vean cómo los rabinos, realmente de un verso, ellos conectan con otros versos. Y dice lo siguiente, los hermanos de José lo vieron desde lejos. ¿A qué se refiere? Cuando están leyendo Génesis 37:18, que es cuando el papá lo manda a ver a los hermanos, ¿ok? Así que dice así, el Señor, bueno, vamos a leerlo para que ustedes puedan confirmar y ver, vamos a ver, porque como le dije, los rabinos insertan, eso se llama insertar perlas, y así hacen sus midrashim, ¿ok? Entonces 37:18 es el mismo capítulo que estamos leyendo. El verso 18 dice, cuando lo vieron de lejos, antes que acercar a ellos, se confabularon para darle muerte, ¿ok? Entonces dice así, que los hermanos lo vieron desde lejos, ¿ok? Esa es la frase, es lo que están poniendo los rabinos. Entonces después van a comparar con el Señor se me apareció desde lejos. ¿Con quién? Con nada menos que
Yirmiyahu, Jeremías. ¿Y qué es lo especial que tiene Yirmiyahu? Que Jeremías no solamente es sacerdote, es también sacerdote y profeta, ¿ok? Entonces Jeremías 31, y esto es bien interesante porque lo encontramos en Jeremías 31, el capítulo del Brit Hadashah. Entonces ustedes tienen que darse cuenta de todas las conexiones que nos quieren mostrar las escrituras. Entonces, 31, el verso 3, y dice así: Hashem se me apareció desde lejos. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Ok, así que de lejos los hermanos vieron, Hashem lo vio a Jeremías, ok. Dice, y antes de que se acercara a él para matarlo, el mismo Génesis 36, 18, conspiraron contra tu pueblo, conspiran contra los que tú aprecias. Que lógicamente en este caso se trata de los hermanos conspirando con su propio hermano, pero acá estamos viendo que tenemos un salmo que los rabinos insertan, lo que digo, insertar las perlas, el Salmo 83.3, que casualmente es lo que estamos viendo. Este salmo les recomiendo que lo lean todo, porque es lo que estamos viendo ahora, el odio al pueblo de Israel, ¿ok? Por lo que está sucediendo la guerra y todo eso. Ok, 83.3, dice así: astutamente traman conjura contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos. Definitivamente Joseph era protegido del Eterno. Ok, y despojaron a Joseph de su túnica, eso ya lo sabemos, cuando lo metieron al pozo. Y te despojarán de tus ropas y te llevarán tus finas joyas. Eso está en Ezequiel y Ezequiel, y es otro profeta, ok, que dice en Ezequiel 23, 26, vamos a leerlo, 23, 26. Y dice, te despojaron de tus vestidos y te quitaron todos tus adornos de tu hermosura. Ok, acá se trata pues lógicamente de las parábolas de las hermanas, eso que sabemos que una es Jerusalén, y en fin, ok. Después dice, y lo arrojaron a la fosa, sabemos que a Josué lo hicieron, el pozo donde no hay agua, 37-24, arrojaron a Jeremías a una cisterna donde se hundió en el lodo. Así que sabemos también que a Yirmiyahu le pasó algo parecido a lo que le pasó a Joseph. Entonces vamos a leer 38:6, donde dice, entonces prendieron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías de Jamelec, que estaba en el atrio de la guardia. Metieron allí Jeremías con sogas, pero en la cisterna no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ok, o sea, acá hay una diferencia, que verdaderamente no hay agua, lo que la de Joseph, pero en la de Joseph no hay lodo, pero en la de Jeremías sí. Y después vemos que dice, sacaron a José y lo sacaron de la fosa, en Génesis 37-28, sabemos que ahí lo van a vender. Y también después tiraron de Jeremías con cuerdas y lo sacaron de la cisterna, en 38:13. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron a de la cisterna, y Jeremías permaneció en el atrio de la guardia. Ok, así que como verán, muchas similitudes entre las escrituras. Es que eso es lo que ustedes tienen que entender, amados hermanos. Hasta que nosotros no aprendamos a conectar, la escritura es como tridimensional, ¿ok? Y por eso que los rabinos enseñan los 4 niveles que tiene cada verso, de las escrituras, lo que literalmente dice, la pista, el estudio y lo que está escondido. Pero sobre todo el método de los rabinos para hacer los comentarios rabínicos que ellos hacen, los midrashim y todo eso. Ellos lo que hacen es esto, insertan porque ven conexiones entre un pasaje y otro. Entonces nosotros nos damos cuenta realmente, amados hermanos, que esto de verdad es increíble, porque la escritura todo es un tejido que está todo conectado. Por eso me gusta esta imagen que yo vi aquí, esta conexión, hay que aprender a conectar. Y si nosotros no hacemos eso, no vamos a poder captar pues el verdadero mensaje que nos quiere transmitir las escrituras, ¿ok? Así que bueno, seguimos ahora. Podemos imaginar que Joseph llevaba con orgullo su túnica. Cuando sus hermanos se lo arrancaron en un arrebato de ira asesina, le añadieron un color más, el rojo crudo, el color de la sangre. ¿Ok? Porque sabemos pues lo que hicieron ellos con esa túnica. Joseph sobrevivió, humillado y abatido, pero vivo. Lo que podía haber degenerado fácilmente en un linchamiento asesino fue controlado y se evitó el asesinato. Joseph solo fue vendido como esclavo.
Sus aires de importancia se atenuaron, pero solo temporalmente. Más tarde, Joseph volvería a vestirse con ropajes reales y su liderazgo y superioridad serían reconocidos y celebrados por todas partes, tanto si sus hermanos estaban dispuestos a reconocerlo como si no. Joseph vestía de nuevo sus ropas reales. Ok, aquí vamos a leer Bereshit 37-31, que es lo que dice. Dice, entonces tomaron la túnica de Joseph y degollando un chivo de las cabras, empaparon la túnica con la sangre. Ok, sabemos eso, ok. Después vamos a ir a Isaías, a Yeshayahu 63, 1, 2. Ustedes van a ver, por eso ahora, la conexión que hay es increíble, increíble, amados hermanos. 63, 1, 2, donde dice, ¿quién es este que viene de Edom de Bosra con ropas enrojecidas? ¿Quién es ese magnífico en sus vestiduras que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué están rojas sus vestiduras y la túnica como el que ha pisado en el lagar? El lagar es donde se chanca el vino, que también el vino rojo se trata. Yo solo he pisado el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira y los pisoteé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas. Ok, ¿esto quién es? Este es Mashiach. Este es Mashiach, amados hermanos. Porque casualmente cuando nosotros vamos al libro de Hit Galut, a Apocalipsis, al final, cuando vemos la venida de Yeshua, vemos que se nos dice cómo son sus ropajes. 19, 12, 13, dice así. Sus ojos son llamas de fuego y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empampadas en sangre y su nombre es el Verbo de Elohim, lo que dice Yohanan al principio de su evangelio. Así que verán, por eso les digo, esto es increíble. Esta es la conexión que tiene Joseph con Mashiach ben Yosef. Así que esto de verdad, por eso les digo, más hermanos, que tenemos que aprender a conectar. Si nosotros no aprendemos a conectar, no vamos a poder entender de verdad el gran mensaje que nos quiere dar la Escritura. Ok, de todos los hermanos fue Yehudá quien sugirió que vendieran a Joseph en lugar de matarlo. A pesar del hecho de que de todos los hermanos, Yehudá podía ser el que tenía más que perder con el estatus preferente de Joseph. ¿Por qué? Porque Rubén, Shimón y Levi, los tres hijos mayores de Jacob, habían demostrado ser indignos del papel del líder. Sabemos que Reuben se acostó con la concubina de Jacob, Shimón y Levi fueron los que mataron todos los Shechem, y el siguiente en la línea de sucesión era Yehudá, que casualmente de él vendía los reyes. Los descendientes de Yehudá establecerían la cadena interminable de la monarquía judía a través de la línea davídica, ¿ok? Así que en todo caso es Yehudá el que tenía más motivos para querer matarlo. Sin embargo, es el que dice, no, no lo matemos, vamos a venderlo para poder aplacar la ira de los hermanos. O sea, porque en un sentido está viendo que es mejor que Joseph se vaya, porque sabía que los hermanos ya se habían dispuesto a matarlo por el odio y la envidia que le tenían. Así que es increíble, acá hay como eso del reflejo del espejo, ¿ok? Porque sabemos que en realidad en el caso de Yeshua fueron sus hermanos judíos los que le entregaron, y en este caso pues en verdad acá con Joseph, con Mashiach ben Yosef, es Yehudá el que lo salva, ¿ok? Así que esto van a encontrar también que cosas similares pero opuestas, eso se llama el reflejo del espejo, ¿ok? Así que continuamos. Vamos a ver la siguiente, ¿ok? Vamos a poner en toda la pantalla para leerlo. Tal vez Yehudá, más que los otros hermanos, vio en el hecho de que Joseph vistiera la ropa de la realeza un error histórico. Si alguien tenía que ser ungido, vestido con ropajes reales y colocado por encima de los demás, debería haber sido él. La túnica debería haber sido suya y Joseph estaba usurpando el lugar que le correspondía, dando una especie de golpe de estado. Miren este punto de vista interesante que tienen los rabinos. Yehudá podría haber sido el primero en justificar la muerte de su hermano menor. Sin embargo, en un gesto de benevolencia propio de un rey, ¿ok? Pues los reyes tienen que ser benevolentes, así que Yehudá está actuando como rey benevolente. Yehudá sugirió que sería suficiente castigo vender a Joseph como un humilde esclavo y despojarlo de los inmerecidos atavíos de la realeza, la túnica. Este fue el intento de Yehudá de restaurar el orden.
Lejos de sentir que había perpetrado un acto de horrible crueldad contra un hermano menor que no se lo merecía, y Judá actuó como un monarca benévolo. Ok, ¿se dan cuenta esto? Por eso, amados hermanos, yo les digo, miren, esto por supuesto, esto no es comentario de Mariela, estos son comentarios rabínicos, ¿ok? Esto es lo que yo estudié judaísmo, los comentarios rabinos de toda la Torá, ¿ok? Así que esto es increíble, son cosas que nosotros no vemos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros recién somos nuevos en el estudio de la Torá. Y entonces la mayoría que tiene como máximo, creo que desde que se usa despertar, 20 años. Y no es mucho. En cambio, el pueblo judío tiene 3000 y pico años de estudiar la Torá. Entonces, ¿cómo es posible que la gente piense que lo que enseñan ellos es palabra de hombre? Cuando estamos viendo esta belleza de comentarios que tienen tanto sentido. Es increíble, por eso la gente saque, ellos se lo pierden, por tener antisemitismo, porque es lo único que está atrás de todo lo que rechazan, todo lo que tiene olor judío, el que rechaza todo eso es porque es antisemita. Así que no hay otra explicación. Seguimos ahora. La historia tiene su manera de equilibrar las cuentas. Siglos más tarde, cuando David, descendiente de Yehudá, fue ungido rey de Israel, la ropa real llegó finalmente a su legítimo propietario. En una de las grandes ironías de la Torá, los únicos otros personajes bíblicos que llevaban Ketonet Basim eran los hijos del rey David, los descendientes de Yehudá, sobre todo Tamar, en este caso, ¿no? Pero en una ironía trágica e inquietante, la hermosa túnica no le proporcionó más alegría ni dignidad de la que le había proporcionado a Joseph. En este caso está comparando la historia de Tamar, que aunque tener esta túnica de hija de rey, no le proporcionó nada. ¿Por qué? Porque el hermano no la respetó y la violó, y en fin, sabemos toda la historia tan triste entre los hijos de David. Ok, ahora continuamos, vamos a leer todo esto. A primera vista, Tamar sufría un problema opuesto al de Joseph. Sus hermanos no lo odiaban, la amaban. Su hermano Amón la amaba de una manera que un hermano no debería amar a una hermana. En realidad, el amor que profesaba por su hermanastra no era más que lujuria carnal. En un arrebato de violencia, Amón le arrancó la ropa a Tamar y la violó. Imagínense, eso es increíble, ¿ok? Después de hacer lo que quiso con ella, Amón la desechó y la humilló, y llegó a odiarla. Para Amón, Tamar se había convertido en un recordatorio constante de su propia debilidad. Tamar rasgó su vistoso manto en señal de luto, profanando sus ropas reales, perdón, como reflejo de la profanación que había sufrido. Eso lo encontramos en 2 Samuel 13. Me perdona, amados hermanos, pero todavía mi salud no está bien, y sigo esta ronquera que la tengo por causa de la gastritis que tengo. 13, 18, 19, dice así. Ok, y ella, que como leímos antes, lleva la túnica de amplia, eso ya lo leímos, el 18 en antes. El 19 dice: entonces Tamar echó ceniza sobre su cabeza, rasgó la túnica de amplias mangas que llevaba puesta y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Así que, como verán, pues, esto es increíble. Y casualmente vemos también acá, podemos relacionarlo con Jacob. Jacob, cuando le traen la túnica sangrienta de Joseph, y toda rota, porque los hermanos la habían, para que él creyera que era una fiera, una bestia, que eran los bestias, eran los hermanos, lo había arrebatado, tenían que haberla roto, ¿ok? Entonces rasgado y llena de sangre. ¿Y qué cosa hace Jacob? También se pone ceniza y llora sobre esa túnica que tiene en sus manos. Así que verán, las conexiones son increíbles. Por eso les digo que esto es una cosa increíble, pero increíble, ¿ok? Vamos a seguir. Y en la última, vamos a ver ahora. Muy pronto, su otro hermano Absalom, que la amaba de un modo más normal y fraternal, se vengó y mató a Amón. Con el tiempo, Absalom montó una rebelión a gran escala contra su padre David. El ciclo de celos y traición solo llega a su trágico final con la muerte del mismo Absalom. La historia de Amón, Tamar y Absalom están íntimamente ligada a la de Yosef y sus hermanos. Ambas historias giran en torno a un hijo hermoso y favorecido, una túnica que denota realeza y la rebelión contra el padre. La familia del autor de la primera historia se convierte en la víctima del segundo episodio. A veces, los mismos delitos que cometemos contra otros
vuelven para castigarnos. Así fue la historia de la túnica real, la túnica del amor, el odio, los celos, la rebelión y el asesinato. Increíble, amados hermanos, increíble. Cuánta verdad hay en eso. Por eso les digo, es una cosa que verdaderamente existe, esos ciclos viciosos que continúan y continúan. ¿Saben cuándo paran, amados hermanos? Cuando verdaderamente hacemos una teshuvá. Porque verdaderamente hay quiero hacer muy pronto una clase sobre teshuvá, de verdaderamente que compartí con mis alumnos para Yom HaKippurim, que es un punto de vista que la gente no ha entendido de teshuvá. Tal vez en un tiempo que me dé tiempo para poder hacer otro video, voy a traerles este verdadero significado de teshuvá. ¿Ok? Así que, pero la realidad es que vemos este ciclo, estas cosas que se repiten y se repiten, y lógicamente, pues, de verdad vemos este odio, verdaderamente entre hermanos, que es algo más que, o sea, es profecía total. ¿Por qué? Porque vemos desde el principio del Bereshit, desde Génesis, que Bereshit es la historia de una familia que comienza con Adán, el que primer hombre, ser humano creado, después Java, y tienen, ¿qué cosa? Los primeros padres pecan, después cuando tienen esa simiente que tienen, la primera simiente que tienen es un malvado que mata al hermano, es decir, ¿por qué? Porque también le envidia, los celos, porque Hashem escogió a Abel más que a Caín, así que vemos que eso se repite, y lo vemos en toda la historia de Abraham, los hijos, ahora vemos con Isaac, con Ismael, con Jacob, con Esaf, con las dos hermanas, Rachel, Lea, en fin, es la historia, amados hermanos, y lo mismo que se repite el día de hoy. El día de hoy, los que han entrado, lo que llaman raíces hebreas, que sus raíces son del judaísmo, porque Yeshua es el Mashiach judío, los apóstoles todos eran judíos, Yeshua enseñaba como un rabino judío, y acuérdense que las ramas gentiles han sido injertadas al árbol, que es el árbol que es Israel, es el que tiene la Torá, al pueblo judío. No te jactes de las ramas, acuérdate que tú también, si cortaron las ramas, te pueden cortar a ti también. Y muchos, verdaderamente, amados hermanos, van a tener que pagar las consecuencias de ese odio, de verdaderamente un odio que verdaderamente no tiene razón, como el día de hoy no tiene razón el odio. ¿Cómo es posible que la gente defienda a los palestinos? Yo la pasada escuché una conversación de mi hijo con un amigo que el amigo, yo llegué tarde, pero escuché de lejos que el amigo le decía, ay, pero los judíos están matando a los niños palestinos. Y yo le contesté, le dije, mira, solamente te voy a decir una cosa, esos niños palestinos que tú dices son educados, ¿ok? Y son lavados de cerebro desde pequeñitos en las escuelas a odiar a los judíos y a matar a los judíos, porque eso les va a dar recompensa. Muchas madres entregan a sus hijos para que vuelen y maten judíos y les dan dinero a cambio, porque creen que se van a ir al paraíso, ¿ok? Así que de verdadmente la gente no entiende eso. Hasta que no entienda el mundo esto, van a dejar de defender lo indefendible que verdaderamente es esta gente que es extremista y que de verdaderamente que se comporta peor que animales, bestias, porque no son ni siquiera, o sea, olvídense, no tienen nombre. Así que como verán, pues entonces, esta es la forma que tenemos que aprender, amados hermanos, a estudiar las escrituras así, conectando y conectando. Así que espero, amados hermanos, pues que hayan disfrutado esta clase. Como siempre les pido que me mantengan en oración, que por favor apoyen nuestro ministerio. Estoy haciendo un esfuerzo para traer las enseñanzas y sobre todo que oren por mi salud, y también otra forma de que nos pueden ayudar es compartiendo los videos para que más personas las vean y más personas tengan la oportunidad de apoyarnos. Así que bueno, de verdad será hasta la próxima, que el Eterno me los bendiga y los guarde. Shalom Alejem.